Así que, mi estimado amigo, todo tuyo. A algún lado. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, valientes. Gracias por acompañarnos. Vemos que hay una audiencia pues bastante amplia esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. También aprovecho el momento para agradecer al contador Daniel que me da la invitación y me da el espacio para poder platicar un momento con ustedes, tratar de pues aterrizar este régimen que puede llegar a ser bastante controversial, ya que si bien sabemos que muchas personas realizan actividades a través de plataformas tecnológicas y que las intenciones actuales de la autoridad son simplificar los trámites para que sea mucho más sencillo cumplir con nuestras obligaciones, pues quizás también plantear las formas de tributación de forma que todos podamos cumplir de manera pues eficiente, sin que sea tan complejo. Pues si ponemos estas cosas sobre la mesa, nos vamos a dar cuenta que caemos en una contradicción a la hora de tratar de abordar las disposiciones fiscales, ya que si bien las intenciones son esas, no considero, y lo digo a manera de opinión personal, no considero que se consigan esos objetivos con este régimen. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a situaciones en las que quizás el tiempo nos da para poder plantearnos, y si de pronto por las noches yo me meto a Didi, tengo un coche, tengo tiempo por las tardes, tarde-noche, y si saliendo de mi trabajo llego a mi casa y de pronto tomo el coche, descanso un momento, tomo el coche y salgo a generar un poco más de ingresos, o por ejemplo, yo tengo un negocio en el que ya vendo artículos, me dedico a la enajenación y empiezo a pensar en quizás expandir mis formas de comercio sea una opción viable, ¿sí? Para obtener mayores ingresos, ¿sí? Y así incrementar, digamos, el flujo en mis operaciones comerciales, ¿no? Y crecer como empresa. O quizás yo tengo una propiedad y quiero darla en renta, pero no me quiero o desconozco la forma en cómo funciona el arrendamiento, o no me quiero meter en líos a la hora de querer promocionar mi estancia, ¿no? O no sé cómo hacerlo, y de pronto Airbnb, ¿no? Este tipo de negocios se asoma y dices, bueno, ahí me explican qué es lo que tengo que hacer, yo solo me encargo de poner a disposición mi propiedad y ponerla en funcionamiento y darle las características apropiadas para que pueda funcionar. Creo que muchos nos hemos preguntado por este tipo de formas de negocio. De hecho, el, el que se aperturaran este tipo de actividades ha provocado que personas que tenían un empleo fijo se salgan, ¿no? Desde su entrada, por eso del 2013 aproximadamente, ¿sí? Y se dedicaran a este tipo de actividades que, si bien no requieren precisamente un título profesional, ¿no? Y pueden llegar a darme esa libertad que estoy buscando con mis tiempos para llevar a cabo otros proyectos, ¿sí? Se vuelve muy atractivo, ¿no? Poder disponer de tu tiempo hoy en día es atractivo para muchos. De hecho, el hecho de que tú puedas generar ingresos siendo un estudiante, ¿sí? Vuelve muy atractivo este tipo de modelos. Pero si nos damos cuenta en la cantidad de personas que pueden llevar a cabo estas operaciones, díganme, ¿qué tan complejo es? Yo descargo una aplicación, cuento con las características apropiadas para poner a disposición mi propiedad, mi vehículo, ¿no? O poder realizar ventas a través de internet, de alguna plataforma, ¿sí? Cuando yo tengo ese alcance,
voy a tener una cantidad de personas intentando realizar estas operaciones. Y díganme, ¿cómo tributan? ¿Todas esta cantidad de personas están capacitadas para poder darse de alta adecuadamente y tributar adecuadamente? En un momento más, vamos a ver las disposiciones y les aseguro que con 2 artículos vamos a tener suficiente para enredarnos y van a surgir muchas preguntas al respecto. Entonces, aterrizar este régimen de pronto es un tanto complicado, al menos para mí puede llegar a ser un tanto complicado, ya verán por qué, pero les aseguro que van a surgir un montón de dudas y supuestos que podemos trabajar. Lamentablemente esta noche no tendría yo todo el tiempo para atender todo el régimen, pero intentaré darle un alcance apropiado a las preguntas que también me vayan planteando, ¿sí? Entonces, valientes, sean bienvenidos en esta noche a este webinar. Intentaré ser lo más claro posible, igual intentaré ir resolviendo todas sus dudas. Un segundo, les voy a empezar a proyectar. Ahí. Si hay algún problema con las diapositivas, que no puedan observarlas o algo, por favor, coméntenlo. Intentaré ir atendiéndolos. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Bien, entonces, vamos a plantear sobre las plataformas tecnológicas. Les damos la bienvenida a todos, somos el equipo, ¿sí? Ustedes valientes, gracias por estar esta noche aquí. Son valientes por atreverse a aprender. Vamos a ver un poquito del régimen. Me gustaría plantear el objetivo primero, ¿no? Y es brindar los principios que permitan comprender y atender a las disposiciones aplicables al régimen. ¿Sí? Este régimen requiere bastante tiempo. De hecho, el curso que podemos nosotros ofrecerles contempla suficientes horas para que podamos atender a las disposiciones, a las obligaciones y además poder atender a la inscripción, a la presentación de las declaraciones provisionales, definitivas y a las anuales. Atrévete a pensar, decía el gran ilustre Immanuel Kant. Bien, vamos a comenzar con los antecedentes que son bastante interesantes y en este punto quiero hacer 2 momentos fundamentales para el régimen hoy en día. El primero es cuando se reconoce, ¿sí? Y se fiscalizan las actividades. Esto se da porque al momento de que entra este tipo de modelo de negocios y se vuelve tan atractivo y la gente se empieza a inscribir y empiezan a realizar estas actividades, nos damos cuenta que no se están pagando los impuestos por esta generación de ingresos. Eso se dio en sus comienzos. Posteriormente, la OCDE saca recomendaciones, ¿sí? Que son organismos internacionales a los cuales México escucha atentamente, ¿sí? Y implementan un régimen para poder albergar a todas estas personas que realizan estas actividades, ¿sí? Por lo cual, a finales de 2019, entran estas disposiciones en las que nos dan un procedimiento para poder tributar. Eso se dio en un comienzo. Sin embargo, a finales de este 2024, la dinámica se vuelve aún más compleja, porque empezamos a ver que la figura de quien presta el servicio puede llegar a tener un aspecto sumamente importante cuando hablamos de trabajo, y es la subordinación. Sin embargo, para que pudiéramos llegar a lo que fue este decreto de finales de 2024, se fueron entendiendo las circunstancias a lo largo de los años. Permítanme un segundo, les voy a enseñar, ¿sí? Este es el proyecto del decreto que se publica en 2024. Aquí nos otorgan antecedentes muy interesantes.
como les decía, este sería el segundo momento. El primer momento es cuando se fiscalizan, cuando empieza la autoridad a exigir que de las ganancias que se obtengan por la prestación de servicios o la enajenación o el otorgamiento del uso goce, en función de estas actividades, estos ingresos que se generaban paguen los impuestos. Ese fue el primer gran momento. Luego, y eso es reciente, de diciembre de este 2024, salen otras consideraciones. Quiero que vean, este es el proyecto del decreto que se publica y veamos un poquito de los antecedentes que nos plantean y por qué es que de pronto nace la figura del trabajador para aquellos que prestan servicios, ¿sí?, a través de plataformas tecnológicas. En fecha del 22 de octubre del 24, la diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto del decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Aquí, en este proyecto, nos van a hacer una línea del tiempo de cómo se fueron dando estos acontecimientos. Con mucho gusto se los puedo compartir, pero básicamente lo que plantea, para no meternos a una engorrosa lectura, sería que en vista de que muchas personas llegan a hacer estas operaciones y se ven obligadas a prestar servicios de manera personal, ¿sí?, bajo los lineamientos que plantean ciertas plataformas, empezamos a ver elementos para considerarlos trabajadores. Y esto hace que este régimen pueda llegar a ser mucho más complejo. Esta exposición y el curso se enfoca en la materia fiscal, por lo que hablar de seguridad social sería extender mucho más, pero este tipo de disposiciones, por supuesto que afectan a la materia tributaria, por supuesto que tienen que ser considerados. Y les explicaba yo estos dos grandes momentos y permítanme, se los voy a dejar para que ustedes puedan revisarlo con toda calma. Sí, se los envío por el chat. Si ustedes quieren revisar este proyecto donde se plantean los antecedentes, y podemos observar cómo es que esta figura que muchas personas llevan a cabo se vuelve tan compleja. Entonces, díganme, ¿es necesario un contador para que yo pueda ser un repartidor de Uber Eats, por ejemplo? ¿Es lógico que alguien que se dedica a repartir contrate los servicios de un contador y pague sus honorarios constantemente para llevar a cabo estas operaciones? ¿Sería rentable? Son preguntas muy válidas que me parecen importante mencionar y puntualizar, porque nos vemos en controversias respecto a lo complejo que se va volviendo el régimen, ¿sí?, y lo costoso que puede llegar a ser el estar al corriente con nuestras obligaciones. Por lo que, a mi parecer, queridos valientes, a mi parecer, el hecho de que puedan existir estos espacios como los que el contador Daniel apertura para que podamos aprender, son muy valiosos, puesto que el poder capacitarnos de manera pues autodidacta, en el sentido de que puedo buscar fuera de las universidades información al respecto, se vuelve muy valioso para que yo pueda realizar actividades económicas que están al alcance de un celular, ¿sí?, y pueda al mismo tiempo cumplir con mis obligaciones fiscales de manera eficiente. Mi intención esta noche será que nos planteemos diversas dudas al respecto de este régimen. Bueno, una vez que les he hablado un poco sobre cómo es que se instauraron en México estos
estos servicios, quiero que lo vayamos definiendo poco a poco, ¿sí? A ver, permítanme un segundo. Y es que para esto, ¿sí?, tendríamos que irnos al artículo 113A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? Y aquí, básicamente, buenas noches, Rubí, básicamente nos dicen quiénes son los que van a tributar en este régimen. Para quienes no tengan nociones o antecedentes de lo que se refiere la tributación o el régimen, estoy hablando de quienes se puedan encuadrar en estas actividades, pagarán impuestos de esta manera, ¿sí? Espero estar siendo lo suficientemente claro. Si no, por favor, coméntelo para que yo me detenga un poquito más. Bien, en este sentido, y voy a ir al grano para no dar tantas vueltas con los artículos porque puede llegar a ser un tanto engorroso la lectura, vamos a ver que esta noche voy a hablar únicamente de aquellos que prestan servicios y necesitan de un intermediario para llevarlos a cabo, ¿sí? ¿Se pueden dar servicios digitales de forma directa? Sin duda, sí. Pero esta noche atenderemos a aquellos que realizan actividades como lo son la enajenación, la prestación de servicios, el otorgamiento de un bien, ¿sí?, a través de una plataforma, por lo que es importantísimo que tengamos esto muy claro, ¿sí? Quienes yo encuadre dentro de esta figura en la que tengan que haber 3 sujetos son los que van a tributar de esta manera, ¿sale? Para que no hayan confusiones. A ver, permítanme, vamos a regresar tantito a las diapositivas, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos establece? Antes de entrar con el artículo, ¿sí? ¿A quiénes se refiere el presente régimen? Esto lo vamos a encontrar en el título cuarto, capítulo segundo, sección tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo 113A, se refiere a las personas físicas, exclusivamente a personas físicas. Como dicen por ahí, son las personas de a pie, ¿sí? Las personas como lo soy yo en este momento, ¿no? Con una corporalidad, perdón, si no estoy diciendo bien la palabra, con un cuerpo, con una identidad, ¿no? Esas son las personas físicas. Entonces, las personas físicas con actividades empresariales, y aquí me voy a detener solo un momento como paréntesis, para definir las actividades empresariales, pueden consultar, ¿sí?, la exposición de la contadora Brenda, hace 2 sesiones tuvo su exposición y ella describe cuáles son las actividades empresariales. Bien, no me voy a detener porque si no los voy a confundir más de lo que voy a hacer en un momento. Entonces, las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes, presten servicios a través de Internet, y esto es importantísimo que nos detengamos a leerlo, a través de Internet y mediante, ¿sí? A través y mediante. A esto hace referencia con el intermediario y ahorita vamos a definir al intermediario. En este momento hablamos de la persona física que presta el servicio, ¿sí? Entonces, cuando una persona física presta un servicio o enajena un bien u otorga el uso o goce mediante o a través de Internet o plataformas o aplicaciones informáticas y similares, que hasta ahí lo deja la ley, ¿sí?, tributarán bajo estos artículos, ¿sí? Ahora, la redacción en ley nos dice que van a tributar o van a pagar el impuesto por los ingresos. Esta redacción siempre la vamos a encontrar cuando hablemos de ISR. Para quienes no tengan nociones de materia tributaria, pues básicamente vamos a estar tratando esta noche a 2 impuestos, ¿sí? ISR e IVA. El IVA seguramente ya tengan mayor noción de lo que es, porque lo ven en todas partes, lo pagan a cada rato, pero no todos pagan ISR, ¿sí?
Básicamente, el ISR es ese impuesto que vamos a tener que pagar por lo que ganemos, ¿sí? Por las ganancias. Entonces, esta redacción, ¿sí? Es de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a pagar el impuesto por los ingresos que se generan a través de los citados medios, como lo mencionaba hace un momento, a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, ¿sí? Incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos. Y esto, antes de confundirlos más, ¿sí? Lo que quiere decir es de que si somos un tanto perspicaces, al yo plantearles el hecho de que hay un intermediario, también podemos suponer que la manera de que me pagan a mí va a ser a través de este intermediario. Y es justamente las características que debe tener el intermediario para que nosotros tributemos en este régimen. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque luego salen confusiones en las que quizás yo vendo artículos en una plataforma, pero el intermediario lo único que hace es permitirme ofrecer mis artículos, pero no funciona como intermediario ni en negociación, ni en establecimiento de precios, ni me regula en ningún sentido, más que bajo sus políticas como página, y tampoco interviene en el pago. Y eso es muy, muy, muy importante que lo sepamos identificar. Ya que estoy hablando sobre el intermediario, quiero compartirles el listado, ¿sí?, de los intermediarios que tienen RFC en México. Se los voy a dejar en la caja de comentarios, ¿sí? Les comparto este link para que ustedes puedan revisar. Ojo, los que están en esta lista no necesariamente son los intermediarios de los que les hablo, sino que son quienes se han dado de alta, ¿sí? Y son intermediarios y también prestadores directos. Ya vamos a llegar al análisis de esta diferenciación, ¿sí? Entonces, por lo pronto les dejo este listado para que ustedes puedan buscar. Perdón, no me dejó enviarlo. A ver, permítanme un segundo. Intentaré enviarlo de nuevo. A ver, permítanme. De pronto surgió ahí un error y no me deja enviarlo. Bien. Listo, creo que ya se pudo. Bien. Estos son los que pudiesen ser nuestros intermediarios. Es un listado que el SAT publica, ¿sí? Para que nosotros podamos identificar quiénes están dados de alta. ¿Ok? Bien. Es, como les decía, sumamente importante entender esta figura. Yo les hablaba hace un momento de tres sujetos. Va a ser este intermediario que tenga estas características en las que intervenga en las disposiciones necesarias para poder llevar a cabo la actividad, en que además intervenga en el pago, en el establecimiento de precios, ¿sí? Este va a ser el intermediario y este intermediario, ¿sí?, nos sitúa en los artículos que estoy planteando esta noche, ¿vale? Entonces, ¿quién va a ser el otro sujeto, ¿sí?, que además de nosotros que prestamos el servicio o enajenamos o otorgamos en uso algún bien, ¿sí? ¿Quién va a ser el otro sujeto? Quien recibe el servicio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estos tres elementos, estamos hablando de nosotros, ¿sí? Estaríamos hablando de esos sujetos. Esa es la figura que necesitamos, esos tres elementos para poder tributar de esta manera. Como pueden ver, de pronto puede ser algo complejo. Yo sé que aquí esta noche hay contadores, ¿sí?, ya de larga carrera, que rápido se les saltan las alarmas respecto a que cómo definimos este intermediario cuando es una empresa extranjera, ¿sí? Por lo pronto, no me voy a meter a la discusión porque podríamos llevarnos toda la noche
tratando de establecer cuáles serían las características exactas y precisas para que el intermediario funja como tal. Por eso les doy esos elementos por lo pronto en los que intervienen en el pago. Ese va a ser el elemento sustancial, ¿sí? Para que podamos clasificar, ¿sí? En este régimen del que estamos hablando. Bien, vamos a continuar. Entonces, cuando nosotros planteamos que hay un intermediario que va a ser el que, intervenga en el pago del servicio que yo presté, de mi ganancia, ¿sí? Nos puede surgir la duda totalmente válida de qué pasa cuando me pagan en efectivo y este intermediario no tiene, digamos, injerencia en el pago. Porque si yo les estoy diciendo que para definir al intermediario tendríamos que considerar que sustancialmente él tiene que intervenir en el pago, ¿qué pasa cuando no es así y me pagan en efectivo? ¿Estaría yo saliéndome del régimen? ¿Eso provocaría que yo tenga que tributar de otra manera? Son las preguntas que nos debemos de hacer, preguntas totalmente válidas, pero que atenderemos en un momento, ¿sí? Bien, se consideran, y aquí vamos a hablar sobre este servicio con intermediarios, que se consideran servicios digitales cuando estos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención humana mínima, siempre que por los servicios mencionados se cobre una contraprestación. ¿Sí? Con contraprestación se refiere a un pago. Los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos serán los que se analicen para este régimen. Y aquí voy a regresar a las disposiciones legales para que podamos entrar ya en materia de manera un poquito más profunda. Miren, vamos a ver la ley del impuesto sobre la renta y este es el régimen que estamos analizando. Desde el primer párrafo ya nos remite a otra ley, por lo que vamos a tomarlo de esta forma. El primer párrafo del artículo 113A, ¿sí?, nos va a hablar sobre aquel que presta el servicio. Y el artículo 18B, ¿sí?, de este que interviene. Es que para quienes no tengan una formación en esta materia, este tipo de elementos son sumamente importantes, porque si la ley no los define y no los contempla, no los determina, las posibilidades de cómo llevar a cabo mis operaciones se disparan, se vuelven muy complejas. Por eso es que estoy siendo tan puntual en esto. Y bien, veamos qué nos dice el artículo 113A. Están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección los contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a que se refiere la fracción segunda del artículo 18B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ¿sí? Que presten los servicios. Bien, si yo realizo estas actividades a través de los servicios que prestan, los que les voy a leer a continuación, estoy en este régimen. Y nos dice, para los efectos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 16 de la presente ley, se consideran únicamente servicios digitales, los servicios digitales que a continuación se mencionan, cuando estos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir intervención humana.
Y la fracción segunda es la que nos atañe. Miren, los de intermediación, que es de los que les he estado viniendo rezando, ¿no? Una y otra vez. Los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos. Bien, aquí quiero retroceder un poquito para ir al párrafo cuarto del artículo 16 de la ley del IVA, que nos hacía mención hace un momento el párrafo, y nos dice, para los efectos de esta ley, que estamos en la ley del IVA, se entiende que se preste el servicio en territorio nacional cuando en el mismo se lleva a cabo total o parcialmente por un residente en el país. Perdón, aquí ya los estoy revolviendo, estoy seguro. Pero, ¿a qué quiero llegar? Que si nosotros pensamos en las empresas más comunes que llegan a prestar estos servicios, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que son empresas que no son mexicanas. ¿Ok? Entonces, la pregunta para quienes no dominamos el tema es cómo es que se paga el impuesto si ellos ni siquiera están aquí en México, cómo se considera que el servicio se realiza en territorio nacional, ¿sí? Porque algo válido, poniendo en discusión este tema, es que si la empresa es extranjera y la empresa es la que me paga, ¿por qué me quitan impuestos? ¿Sí? Y aquí, justamente, este artículo es el que nos va a plantear el por qué. Y es que cuando se realizan las actividades en el país es cuando surge esta obligación de contribuir, ¿sí? Y ¿qué nos dice? Para los efectos de esta ley, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en el mismo se lleve a cabo total o parcialmente, en su totalidad o solamente una parte, por un residente en el país. Pero quiero que aquí, con residente en el país, ¿sí? Para quienes no tengan noción de qué es un residente, porque es una definición muy, muy precisa que podemos encontrar en el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? Omitan un momento y nos dirijamos directamente. Por favor, dirijan la atención a este párrafo, ¿sí? A este cuarto párrafo. ¿Qué nos dice? Tratándose de los servicios digitales a los que se refiere el artículo 18b, que es el que acabamos de leer, que se refiere, y nos referíamos específicamente a los de intermediación, que son la fracción segunda, prestados por residentes en el extranjero, sin establecimiento en México, o sea, se refiere a estas empresas, ¿sí?, que son residentes en el extranjero y que no tienen establecimientos en México, que aquí podemos también entrar en una discusión de que si Uber tiene una residencia en México, pero por lo pronto supongamos que no, ¿sí? Son residentes en el extranjero que no tienen un establecimiento en México, ¿sí? Se considera, aún que no están en el país, se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentra en dicho territorio. ¿Quién es el receptor? Yo que me dio hambre y pedí mi hamburguesa, yo que necesito llegar rápido a un lugar y pido un Didi, pido un Uber, ¿sí? Yo que estoy de vacaciones y me voy ahí no sé, en Puerto Escondido y me voy a un Airbnb, ¿sí? Yo soy el que recibo el servicio. Y aquí es donde llego al tercer sujeto, ¿sí? A definirlo. No me está diciendo si yo tengo que ser mexicano o no, porque también esa sería una pregunta válida. Ok, yo considero que Uber es una empresa extranjera y el servicio se le prestó a un extranjero en México, ¿sí? ¿Se paga el impuesto? Sí. ¿Por qué? Porque se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor, no me dice quién, del servicio se encuentra en dicho territorio, ¿sí? Y estará lo dispuesto en el artículo, al capítulo tercero bis, que es el que estamos atendiendo a partir del 18b. ¿Sí? Yo sé que puede ser un tanto engorroso lo que les estoy planteando, pero es sumamente importante que entendamos estos sujetos, ¿sí? Para que yo sepa si debo tributar en este régimen o no. ¿Ok? Bien.
Continuemos entonces. YouTube y Facebook están en este régimen. Podría ser, sí, podría ser, pero ¿el servicio a quién se lo presta? Esa sería la pregunta, Neo. ¿A quién le está prestando el servicio? ¿Sí? La pregunta sería esa. Responder esa pregunta sería lo fundamental para saber si estoy en este régimen. Voy a continuar y espero responder tu pregunta con el material que viene a continuación. ¿Sí, Neo? Bien. Con esto podemos ir nutriendo un poquito más. Ya hablamos sobre los sujetos, ¿sí?, que se necesitan para encuadrar la actividad en este régimen, ¿sí? Ya planteamos a los sujetos. Ahora veamos qué actividades se realizan. ¿Ok? Permítanme un segundo, quiero hacer un anuncio, ¿sí?, para hablar sobre el curso que estamos ofreciendo, y es que, queridos valientes, estamos dando el curso, ¿sí?, de introducción, y vamos a ver distintos regímenes. Ya mis queridos colegas han estado participando en estos webinars gratuitos en los que han estado exponiendo algunos de los temas que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, la introducción a la facturación electrónica en el SAT, la introducción a la defensa fiscal, la introducción a los impuestos para personas físicas, la introducción a los impuestos para personas morales, la introducción a las normas de información financiera, ¿sí? Vamos a ver el marco legal fiscal y laboral mexicano, ¿sí? Vamos a atender a trámites y vamos a comprender las herramientas del SAT, ¿sí? Inscríbanse al curso. Uno de los temas que vamos a abordar en el curso va a ser plataformas tecnológicas, en los cuales vamos a plantear esto que estoy poniendo esta noche sobre la mesa, ¿sí? Y les vamos a proporcionar herramientas para que administrativamente puedan ustedes gestionar sus operaciones y con ello también tener información suficiente para presentar sus declaraciones. Les vamos a enseñar a inscribirse, les vamos a enseñar a actualizar sus obligaciones, activar su buzón tributario, para que ustedes estén atentos a lo que el SAT les diga. También vamos a enseñarles y les vamos a compartir papeles de trabajo para que ustedes realicen sus declaraciones, para que lleven bien sus cuentas y no incumplan con las obligaciones que el SAT dispone. Como pueden ver y como les vengo planteando, las disposiciones son complejas. No para todos los regímenes, claro, pero son complejas y estas disposiciones deben de atenderse para que nosotros no caigamos en un incumplimiento. Muchas veces es penoso que nosotros intentamos cumplir con nuestras obligaciones, pagamos lo que nos dice, lo que nos resulta en el portal, ¿no? Entramos y le damos siguiente y pagamos lo que nos aparece y muchas veces ni así cumplimos correctamente con nuestras obligaciones. Así que los invito a inscribirse para que les podamos ir proporcionando todas las herramientas necesarias y ustedes puedan cumplir con todas sus obligaciones. Bien, continuemos. Entonces, ya planteamos a los sujetos y con esto lo estoy resumiendo, créanme, queridos valientes, lo estoy resumiendo muchísimo, ¿sí? Pero podemos ya encontrar algunos elementos, ¿no? El sujeto que recibe el servicio es aquel que provoca que la actividad se considere en México y por tal se graben los impuestos, ¿sí? Ya tenemos al intermediario que, como les dije, ahí debe como sustancialmente tener que intervenir en el cobro del servicio y quien presta el servicio, evidentemente, ¿no? Ya tenemos estos sujetos, ya podemos encuadrarnos en este régimen. Ahora, ¿qué podemos hacer en este régimen? ¿Quiénes van a ser los que van a tributar en este régimen? Y básicamente, ¿cuánto van a pagar? ¿No? Que es, yo creo que por lo que la mayoría se encuentra aquí. ¿Cuánto pago? Solo díganme cuánto voy a pagar. Yo no quiero estar aquí dándome de vueltas o de golpes en la cabeza. Bien, ¿es complicado? No, la respuesta no es sencilla, pero podemos encuadrar estas actividades.
¿sí? El artículo 113A, ¿sí? El que estábamos tratando hace un momentito, se los regresamos un segundo, recuerdan el de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? El artículo 113A nos dice, nos establece qué actividades se van a realizar en este régimen, ¿sí? Básicamente son las que ya les había mencionado, que son la prestación de servicios, de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes. Con esto ya se nos vienen empresas a la mente. Disculpen si vengo corto de ideas en cuanto a qué empresas son las que prestan específicamente estos servicios, pero no, además del listado, que como pueden ver es muy amplio, como les enseñé hace un momento, miren, es muy amplio de las empresas que intervienen, ¿sí? Y que pueden surgir muchas más, ¿sí? Vamos a clasificarlo por actividades, ¿sale? Entonces, si yo realizo el transporte terrestre de pasajeros, ¿sí? Que básicamente es lo que se nos viene a la mente Didi, Uber, ¿no? O entrega de bienes, con esto podría ser Didi, Uber de otra vez, porque también envían productos que nosotros solicitamos. La retención será por el 2.1%. Bueno, y aquí ya, ¿y en qué estamos entrando? Estamos entrando aquí, queridos valientes, en que cuando yo realice un servicio y establezcamos un precio con esta plataforma, me van a quitar del impuesto sobre la renta un 2.1%. ¿Sí? Y con esto quiero acotar, no es lo único que me van a quitar, porque también me cobran una cuota por yo dar el servicio a través de la plataforma, también me hacen otras retenciones, pero una de las retenciones y que es materia de el cumplimiento de nuestras obligaciones, ¿sí? Es ese 2.1% cuando se trate de servicios de transporte terrestre y pasajeros, ¿sí? Ahora, ¿qué otra actividad y qué otra retención hay? Cuando se den servicios de hospedaje, hablábamos sobre Airbnb, ¿sí? La retención se hará por el 4%. Bien, entonces, yo puedo dar servicios de hospedaje, ¿sí? Y la retención será del 4% por ese servicio. Y viene a ser por el mismo concepto de impuesto sobre la renta. ¿Qué otra actividad puedo realizar en este régimen? La enajenación de bienes y la prestación de servicios, ¿sí? Y aquí, pues, se los dejo a su imaginación, porque a mí no me da tanta para que yo les diga todas las prestaciones de servicios que se pueden realizar de manera o a través de un intermediario, ¿sí? Pero cuando se enajenen bienes, por ejemplo, la venta de productos, ¿sí? O la prestación de un servicio y intervengan estos elementos, estos tres sujetos, ¿sí? Y bajo las circunstancias que ya les comenté, ¿sí? La retención se hará por el 1%. Si lo simplificamos mucho, podríamos decir que Uber Didi, 2.1% es lo que le quitan cuando alguien realiza este tipo de servicios. Cuando alguien brinda hospedaje a través de Airbnb, un 4%, y cuando alguien vende productos mediante Amazon, un 1%, o por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? Estas serían las actividades que este régimen comprende, ¿sí? Entonces, ya planteando qué actividades se pueden realizar, ¿sí? ¿Estaría YouTube en este caso? ¿Está realizando alguna de estas actividades? ¿Sí? Es importante que nosotros encuadremos, ¿sí? Las actividades que nosotros realizamos y encontremos estos sujetos, ¿sí? Si falta algún sujeto o no se está realizando alguna de esas actividades, pues no estaría dentro. ¿Ok? Bien. Beneficios de este régimen. Los beneficios de este régimen son, pues, por decir amplios. Yo considero, queridos valientes, que este régimen
respecto a lo que cobra en impuestos puede llegar a ser muy favorable. Mi problema con este régimen como contador es que no veo a quienes no tengan nociones amplias sobre este régimen y que no hayan llevado, claro, un curso como el que les estamos ofreciendo, no veo que puedan llegar a concretar correctamente sus obligaciones. Sin embargo, con una buena orientación, ¿sí?, considero que puede llegar a ser bastante benevolente este régimen respecto a nuestros bolsillos, ya que, como les comentaba hace un momento, van a haber retenciones. Y puede ser el caso en el que esa retención por el porcentaje que les comentaba, que pues es poquito, 1%, 4%, 2.1%, puede ser lo único que yo tenga que pagar. Además del IVA, claro, que ya veremos que también es un porcentaje bastante cómodo a comparación de otros regímenes, perdón. ¿Sí? Por lo que, en este sentido, puede llegar a ser bastante agradable. Y en algunos casos, no necesitaría presentar declaraciones. Y eso es muy atractivo. Al menos para mí lo es. Considero que para muchas personas también lo sería. El no tener que estar presentando declaraciones y que ya lo que me cayó en mi cuenta, ya. Pero, por favor, no se vayan con el mito, o no me gustaría que se fueran esta noche asumiendo que no tienen que presentar declaraciones en este régimen, porque ya veremos que puedo tributar dentro de este mismo régimen, y con tributar me refiero a puedo cumplir con mis obligaciones de 3 formas. Y todo va a depender de cuánto obtenga, ¿sí?, y de las actividades que yo realice. Por lo que, si yo no estoy bien informado y me inscribo buscando un beneficio a la hora de pagar mis impuestos y realizo otras actividades que pongan en peligro mi situación o la manera en cómo yo me inscribí, podría ser contraproducente. Por lo que yo les hago la invitación a que se inscriban y que lleven con nosotros, y los vamos a acompañar en este camino para poder cumplir con sus obligaciones. ¿Sí? Esa es mi atenta invitación ante lo complejo que puede llegar a ser este régimen. Bien, algunos de los beneficios: los contribuyentes que obtienen ingresos mediante plataformas tecnológicas pueden optar por considerar la retención que realiza la plataforma como pago definitivo de impuestos sobre la renta, ¿sí? Y antes de entrar con los requisitos, ¿sí?, si ustedes se van esta noche con curiosidad y se ponen a leer estos artículos que les estoy proyectando, se van a encontrar con 2 palabras claves. Una que es definitivo y otra que es provisional. Y si no tienen formación fiscal, no van a entender nada de lo que están leyendo. ¿Sí? Por lo que, resumiéndolo, llevándolo a algo muy, muy corto, sería que lo provisional puede requerir la presentación de una declaración anual. ¿Por qué? Porque cuando la ley habla sobre provisional, la ley del impuesto sobre la renta habla sobre lo provisional, significa que es algo que se perfila para una declaración anual, porque en la anual, ¿sí?, se define como tal el impuesto, ¿sí? Estoy tratando de ser lo más claro posible. Y lo definitivo se refiere a aquello que, una vez que se cumple, ahí queda, ahí muere, ya no necesita de más, ¿sí? Lo estoy tratando de reducir para que puedan comprenderlo, ¿sí? Entonces, cuando la redacción, ¿sí?,
me establece que los contribuyentes que obtienen ingresos mediante plataformas pueden optar por considerar la retención, ¿sí?, que realiza la plataforma como pago definitivo de impuestos sobre la renta. Me está diciendo que esa retención chiquitita de la que estuve platicando, ese 2.1, 4%, 1%, ¿sí?, va a ser lo único que voy a tener que pagar. Pero eso cumpliendo con ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que los ingresos no sean mayores a 300,000 pesos anuales, ¿sí? Y también que exclusivamente se hagan estas actividades. Y aquí es donde entra lo complejo que planteaba al inicio, porque lo atractivo de este tipo de actividades es que yo puedo ser un estudiante o quizás tener un trabajo y por las noches dedicarme a otra cosa o en mis tiempos libres, ¿sí? Y cuando la autoridad lo reduce a exclusivamente, ¿sí?, si yo realizo otras actividades, me vuelvo no sujeto a este tipo de beneficio. Entonces, es ahí donde se vuelve nada simple este tema, donde hay muchas cosas a tomar en cuenta. Algo que siempre planteamos en el curso al inicio es que como empresarios siempre vamos a tener una curva de aprendizaje, planteando este escenario en el que quizás yo sea un empresario que se encuentra en la informalidad, y con informalidad me refiero a que no tengo mi RFC, no declaro, no pago mis impuestos, no llevo contabilidad. Entonces, me encuentro en la informalidad y a pesar de que yo sea un gran empresario, ¿sí?, y tengo una tendencia de crecimiento importante, me voy a topar con que va a llegar un punto en el que tengo que formalizar mis operaciones y saber cómo hacerlo va a ser lo que me va a permitir seguir creciendo o me va a llevar a la ruina. Por lo que siempre va a ser importante tener una planeación, ¿sí? Tener una estimación de cuántos ingresos voy a recibir, qué actividades quiero realizar, cuáles son mis objetivos a futuro para que yo pueda realizar una inscripción adecuada. Y es que a lo que quiero llegar con esta constante mención sobre los sujetos, sobre las actividades, es que algo clave en este régimen es cómo me voy a inscribir, cómo me doy de alta. Porque vamos a ver que si yo me doy de alta de una forma, puede que no me pueda mover de ahí en mucho tiempo. O que si me muevo o me salgo porque no conocía mis obligaciones, no pueda regresar a esa opción de tributación y después termine pagando impuestos que quizás no tenía contemplado o que se eleven a los que ya de por sí pude haber pagado, ¿sí? Contador, claro, Lupita Gamas, así es, la entrega de servicios, así es, correcto. Pero claro, es quien reparte, quien tributa en este régimen, ¿sale? Me dice Marco, estimado maestro, en una ocasión el primo de un amigo me hizo el comentario de que la plataforma le hizo tramitar su firma electrónica y que se diera de alta en el régimen de actividad empresarial y profesional. Y él me comentaba que no tenía obligación de declarar. ¿Qué comentarios merece eso? Muchas gracias, Marco. Bien, recordemos que existen obligaciones que nosotros debemos cumplir de manera estricta. Aunque yo fuese un contador muy renombrado y les doy una asesoría respecto a un tema y no es lo apropiado, pues la autoridad no va a considerar ese argumento como válido para que yo pueda excusarme de no cumplir con mis obligaciones. Ni tampoco voy a regresar en el tiempo
¿sí? Para obtener los beneficios que en algún momento pude haber obtenido, ¿sí? Aquí nuestro estimado Marco nos comenta que la plataforma, un amigo me hizo el comentario de que la plataforma le hizo tramitar su firma electrónica, ¿sí? Y sí, de hecho, cuando nosotros entramos a querer prestar estos servicios, es uno de los requisitos, subir nuestra fiel, ¿no? También nos solicitan nuestra constancia, y eso, créanme, juega un papel muy importante, porque quienes hayan dado servicios a través de plataformas saben que cuando no subieron su constancia, les estuvieron reteniendo un montón de impuestos, ¿sí? Y ya veremos más adelante por qué sucedía esto, ¿vale? Pero darse de alta dentro de actividades empresariales, ¿sí? Para poder llevar a cabo esta actividad de plataformas tecnológicas, planteando los sujetos del intermediario, puede deberse a que yo esté realizando actividades distintas y no exclusivamente, ¿sí?, los servicios a través de plataformas tecnológicas. Pero habría que analizar muy bien el caso, porque es cierto que si yo realizo actividades diversas que no sean, y escuchen esto, que no sean sueldos y salarios e ingresos por intereses, puede provocar que yo tribute en actividad empresarial y profesional. ¿Y qué supone tributar en ese régimen? ¿Sí? Tasas de impuesto altas, obligaciones mucho más amplias, ¿sí? Ya lo verí, podemos hacer ese ejercicio en el curso, claro que contamos con más tiempo, podemos hacer el ejercicio de cómo se pagaría a través de plataformas tecnológicas y cuánto se pagaría en el régimen general, que es el que nos comenta nuestro estimado Marco Antonio, de actividad empresarial y profesional. Las tasas, créanme, queridos valientes, son muy distintas. Para el régimen general son mucho más altas, y si no contamos con deducciones, que aquí ya me estoy metiendo a tecnicismos, si no contamos con deducciones apropiadas, los impuestos van a ser altísimos y las ganancias van a ser mínimas, ¿sí? Y las obligaciones van a estar mucho más latentes, con riesgos de que no cumplir con estos pagos nos lleve, ¿sí?, a implicaciones con la autoridad graves, ¿sale? Por lo que va a ser bien importante el cómo nos inscribimos. Creo que aquí nuestro estimado Marco Antonio hace muy bien esta observación, ¿no? De, bueno, y si me dijeron que así debía ser, pues puede ser que era lo apropiado, como puede ser que quizás se desaprovechó una oportunidad en la que pudo haber pagado mucho menos el amigo del primo, ¿no? O el primo del amigo, perdón, ya no me acuerdo cómo va eso. Entonces, muchas gracias por el comentario, Marco Antonio, enriquece mucho la exposición. Bien, vamos a continuar. A ver, permítanme. Y vamos a irnos, ¿sí? Vamos a irnos al siguiente párrafo del artículo 113A. ¿Qué nos dice? El impuesto a que se refiere el párrafo anterior se pagará mediante retención. Aquí quiero hacer un pequeño, un pequeño salto en que vamos a encontrar dos formas de pagar el impuesto cuando estemos tributando en este régimen, ¿sí?, en estos dos primeros artículos, el 113A y el 113B. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hace un momento les platicaba sobre lo provisional y sobre lo definitivo? Bien, en el 113A vamos a encontrar la manera de tributar cuando nos encontramos en el supuesto de lo provisional. Y en el 113B nos vamos a encontrar en cómo vamos a tributar si nosotros realizamos pagos o declaraciones definitivas, ¿sale? Por lo que la carnita, o a lo que creo que todos quisiéramos aspirar, es al artículo 113B.
que vamos a ver múltiples facilidades, ¿sí? Para estar en este régimen, pero comencemos con los provisionales, ¿sí? 113A, los pagos provisionales o declaraciones provisionales, como les decía, que suponen una declaración anual porque es una provisional, ¿sí? Está provisionando un impuesto que tiene el carácter de anual, ¿sí? Vamos a ver qué nos supone. Nos dice que el impuesto se pagará mediante retención, ¿sí? El impuesto se va a pagar mediante retención, o sea que las retenciones de las que hablábamos, estas tasas chiquititas de las que estábamos platicando, ¿sí? Son la forma en la que yo pago mi impuesto. Pero esto no supone que yo no presente declaraciones, ¿sí? Hay dos conceptos súper importantes en materia tributaria, que es el entero, ¿sí? Y el pago, ¿sí? Yo puedo enterar mis obligaciones, que supone el declarar, y yo puedo pagarlas. ¿Estamos? Entonces, la redacción aquí me plantea que el impuesto se pagará mediante retención, ¿sí? Pero si yo estoy en el supuesto del artículo 113A, no supone que yo estoy ya cumpliendo con las obligaciones implícitas a mi régimen. ¿Estamos? Entonces, es importante que entendamos esto. Bien, entonces, el impuesto se pagará mediante retención. ¿Quién lo va a pagar? A mí me lo están reteniendo, o sea, reteniendo es que me lo están quitando, me están quitando un pedacito de lo que me iban a pagar, ¿sí? Se pagará mediante retención. ¿Y quién lo va a efectuar? Las personas morales residentes en México o en el extranjero que tengan o no un establecimiento en el país, ¿sí? Que proporcionen de manera directa o indirecta el uso de las citadas plataformas. Entonces, cuando entran estas disposiciones fiscales a finales del 2019, la autoridad empieza a obligar a estas empresas a que retengan y paguen, ¿sí? En el momento en el que surge esta obligación de retención, ¿sí? Si a mí no me retienen, yo no estoy obligado al pago. Una vez que la disposición establece que me tienen que retener, el obligado va a tener que ser el que tenga que retener, va a ser el obligado a enterar el pago. Por eso, queridos valientes, es que me solicitan mi constancia, ¿sí? Y también me solicitan la fiel, y creo que, no sé si eso todavía está vigente, pero también me solicitaban mi sello digital, el CSD, no sé si en algún momento pudieron ustedes observarlo, ¿sí? Y me piden esos documentos y esos archivos para que ellos puedan cumplir con las obligaciones que la autoridad, ¿sí?, les solicita. En el estudio de este régimen, resulta indispensable atender a las obligaciones también de la plataforma, ¿sí? Para que nosotros, Marco Antonio, muchas gracias, Marco. Sí, nos comenta ahí Marco que aún lo siguen solicitando, ¿sí? Que bueno, de pronto también es un tema discutible porque ellos van a tener mi información. Claro, hay políticas de privacidad, todo, pero bueno, puede ser discutible, ya que la fiel, para quienes no lo sepan, en algunos trámites suple a la firma autógrafa, por lo que yo les estaría dando mi firma autógrafa. Bueno, son los requerimientos que solicitan para poder estar en funcionamiento en este tipo de plataformas, ¿vale? Entonces, no, ya no, Norma. Bueno, no, ya no, el CCD. Muchas gracias, Norma. Nos comentas que ya no, pero ¿en qué plataforma, querida Norma? ¿En Uber, en Didi? Bien. Ahora,
¿Sobre qué se paga el impuesto? Bueno, sobre el total de los ingresos que se reciben sin IVA. El cálculo se hace sin IVA. No me meteré en ese tecnicismo en este momento para que más adelante puedan ustedes observar cómo se hace el cálculo y sobre qué se aplica esa retención, ¿sí? De hecho, bueno, tengo un pequeño ejemplo por acá, ¿sí? Si lo pueden observar, no me voy a detener tanto, porque ya que el tiempo apremia, no tenemos tanto tiempo para poder meternos al cálculo en este momento, pero básicamente se determina, ¿sí? Una retención sobre una base. Por ejemplo, esta es la retención sobre Airbnb. Por ejemplo, aquí se los voy a pintar de color. Bueno, no, ese color no, porque ya se repite. A ver, este celestito, ¿sí? Se calcula sobre la base, ¿sí? Sobre lo que vale el servicio, ¿sí? Sobre eso va la retención. Eso es lo que nos quiere decir, ¿sí? Este párrafo, este tercer párrafo, que la retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos. ¿Bien? ¿Qué más? Aquí ya vimos el tema de cuánto se retiene, ¿sí? Y nos dice, bueno, hasta aquí vamos a dejar esto pago provisional. Como les comento, no nos daría el tiempo de atender a todo lo que implica el régimen, pero por aquí ya vamos viendo tres figuras. La que nos comentó nuestro estimado Marco, en el que yo estoy en plataformas tecnológicas, pero estoy tributando en el régimen general, que son actividades empresariales y profesionales. El 113A, que nos habla de pagos provisionales y que el pago va a corresponder a la retención. Y vamos a atender ahora al 113B, que como les decía, es el atractivo, es el que todos quisiéramos tener, pero veamos qué se requiere para poder caer en este supuesto. Y con esto quiero ir planteando para aquellos que realizan o han hecho actividades a través de plataformas, ¿sí? Ir planteando si ustedes han caído en este supuesto y merecían estar en este supuesto, ¿sí? ¿Qué nos dice el 113B? Que es esta tercera forma de tributar. Las personas físicas a que se refiere el artículo anterior podrán optar por considerar como pagos definitivos. Ok, nos olvidemos un momento de lo provisional, que les decía que se realizan pagos provisionales, o sea, nos retienen y eso se considera un pago y eso es una provisión para la declaración anual y eso supone que o sea, ya supone de forma implícita que van a haber declaraciones mensuales o bimestrales o trimestrales, ya veremos de qué manera se podría hacer, pero supone que tienen que haber declaraciones, mientras que aquí el 113B, ¿sí? Ya nos habla del definitivo, en el que el pago que yo realizo a través de una retención que a mí me hacen, que a su vez me hacen, ¿sí? Va a ser lo único que se tenga que hacer, ¿sí? Y como definitivo, pues también supondría que yo no tenga que presentar declaraciones. Veamos qué nos plantea este artículo, ¿sí? Aquí, queridos valientes, las preguntas y los supuestos de que, y si yo recibiera este pago, y si yo hiciera esta actividad, se disparan. Las posibilidades son muchas, ¿sí? Pero veamos qué nos dice. Las personas físicas a que se refiere el artículo anterior podrán optar por considerar como pagos definitivos, ya vieron que esta palabra, qué es lo que implica mucho, las retenciones que les efectúen conforme a la presente sección en los siguientes casos, ¿vale? Estas retenciones de las que hablábamos hace un momento, 1, 4 y 2.1%. Primero, cuando únicamente, ¿sí? Palabra indispensable. Cuando únicamente se obtengan ingresos a los que se refiere el primer artículo del 113, el primer párrafo, perdón, del artículo 113A. Regresemos un poquito, que nos dice el pago del impuesto, los contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, ¿sí? Cuando únicamente obtengan ingresos a los que se refiere el primer párrafo del artículo 113A de esta ley.
Contador, entonces, si yo realizo otra actividad, ¿no puedo estar? No, porque únicamente si yo realizo actividades, ¿sí? A través de plataformas tecnológicas. Y ya platicamos que supone el a través de, ¿sale? Que en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de 300,000 pesos, ¿sí? Entonces, aquí ya están los dos requisitos fundamentales. Para que yo considere como pago definitivo y sea lo único que yo tenga que pagar y sea y quede cubierta la obligación y yo no tenga que presentar declaraciones, tengo estos dos requisitos grandes: que no realice otra actividad, ¿sí? Y que no supere los 300,000 pesos. Bien, ¿qué más? Tratándose de las personas físicas a que se refiere la fracción anterior, que además obtengan ingresos de los señalados en los capítulos 1 y 6 de este título. Ok, aquí queda la excepción. Esta, queridos valientes, es una excepción. Ok, espera. Me acabas de decir que únicamente, ¿sí? Únicamente realiza estas actividades, pero hay una pequeña excepción para estos dos regímenes, ¿sí? Del capítulo 1 y el capítulo 6 del título cuarto. El capítulo 1 se refiere a sueldos y salarios, ¿sí? Entonces, si yo tengo un trabajo en el que me pagan como asalariado y por las noches realizo actividades a través de plataformas tecnológicas y entre ambos no supero 300,000 pesos, ¿sí? Puedo considerar como definitivos los pagos. No presento declaraciones y no pago más impuestos. Evidentemente, hablando solamente de este régimen, ya sueldos y salarios tienen su propio tratamiento, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué otra actividad contempla? Intereses. Capítulo 6 del título cuarto son los intereses. ¿Y a qué se refiere con estos intereses? Un ejemplo muy claro. Cuando nosotros tenemos una cuenta de ahorro y recibimos rendimientos por esta cuenta. Esas ganancias se consideran intereses, ¿sí? Que básicamente todos tienen. Bueno, la mayoría de personas, no voy a generalizar tanto, pero la mayoría de personas tienen este tipo de cuentas en las que guardan su dinero y pues les genera algún rendimiento, ¿sí? No necesariamente de inversión, mientras se genere un rendimiento y se obtengan esos ingresos, ¿sí? Yo estaría tributando en ese régimen, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si yo realizo estas actividades, puedo seguir obteniendo este beneficio, siempre y cuando no supere los 300,000 pesos. Ahora, tema importante, sale, yo tengo un trabajo como asalariado y realizo actividades en plataformas tecnológicas. Entonces, ¿no presento declaración anual? Sí, pero no de plataformas, siempre y cuando se respete este planteamiento de lo definitivo. Yo me encuentro en el supuesto de lo definitivo. Entonces, ¿de qué presento declaración anual? De sueldos y salarios, porque ese es otro tratamiento. No quiero no quiero desorientarlos, pues, ¿sí? Porque cuando sueldos y salarios tiene otra actividad, se ve obligado a presentar también declaración anual, ¿sí? Entonces, no quiero que se vayan con la finta de que no van a presentar nada, no, espérense. Las piezas se mueven, ¿no? Entonces, quizás por un lado ya no presento declaración anual porque cumplo con los requisitos de que no supero los 300,000, solamente me realizo esas actividades y exceptuando sueldos y salarios, pues ahí no voy a presentar declaración anual, pero por sueldos y salarios sí, porque sueldos y salarios, si tienes otra actividad, te ves en la obligación de presentar declaración anual, ¿sale? Entonces, por favor, tengan eso muy en cuenta. A ver, Malupis me dice una pregunta. Un amigo le reparte paquetería a su amigo que está tributando en plataformas tecnológicas. Ah, caray, ok. ¿Lo hace por él? Sí, o sea, digamos que yo estoy metido en plataformas
y le pido a alguien más que haga lo que a mí me solicitan hacer, pero le pide que le facture. Ah, caray. Mi amigo también entraría en plataformas tecnológicas. No, Malupis, no entraría. No entraría y pues no tampoco, porque no está este intermediario, ¿sí? Este intermediario, ¿sí? Que supone este pago y que aparte describe el 18B. Vamos a ir al 18B, ¿sí? Para que veas las características de este intermediario, ¿sí? Los de intermediación entre terceros que sean oferentes, ¿sí? Si yo le pido a alguien más que haga ese servicio, no sería yo el oferente del bien o el servicio, porque lo es la plataforma ya, ¿sí? Entonces estamos ya metiendo un cuarto a la ecuación, pero no Malupis, no entraría en este supuesto, ¿sale? Al menos no quien es el verdadero repartidor, ¿sí? Que sí puede este repartidor dar factura, sí, y debería, pues sí, en estricto sentido sí. Se le podría encontrar quizás alguna figura mejor, seguramente, pero sí tendría estas obligaciones y no tributaría en plataformas tecnológicas, lo cual quizás no sería muy buen negocio, sinceramente. Habría que analizarlo. Yo tengo un cliente en plataformas tecnológicas y según a partir de 2025 ya se les proporcionaría seguro social y demás prestaciones. ¿Es cierto? Norma, es cierto, pero no es tan simple como parece, estimada Norma. Mira, el decreto de seguridad social para plataformas no es a partir de 2020, sí es en 2025, pero no a partir del 1 de enero. Son 180 días posteriores a la publicación del decreto. Bien, entonces estaríamos hablando de que básicamente a finales de junio entraría en vigencia este decreto, por lo cual, si cumple ciertas características de ingresos que perciba, será considerado un trabajador, ¿sí? Y como trabajador recibiría las prestaciones. ¿Cómo? Se le calcularía una base en el pago que ya se le realiza de por sí, y esto ese pago ya iría con su salario, sus prestaciones, sus horas extras en caso de, ¿sí? Y recibiría evidentemente el aseguramiento, ¿sale? Pero eso bajo ciertos supuestos. ¿Sí, estimada Norma? No me puedo meter del todo en este punto, porque eso lo vamos a ver en el curso, pero lo que sí te quiero generar como duda es, ¿estaría en sueldos y salarios o en plataformas tecnológicas? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? A ver, entro, me inscribo como plataformas. De pronto, gano el salario mínimo mensual, por lo cual me veo en el supuesto de ser trabajador. ¿Me cambio de régimen? ¿Sí? ¿Y bajo qué modalidad me aseguran? Muy interesante todo ese tema, sinceramente. ¿Y seguirían en plataformas tecnológicas o sería sueldos? Exactamente. En el momento en el que se transforma, pues tendría que haber también una transformación en el régimen. Mira, estimada Norma, la aplicación de esto, no me quiero apresurar a darte indicaciones precisas porque no hemos llegado ni siquiera al punto de la aplicación, pero sí supondría que sea bajo sueldos y salarios, porque yo soy un trabajador. Pero ¿qué pasa, querida Norma? Que yo este mes cumplí con ingresos mensuales, ¿sí? Llego perdón, por la cantidad de servicios que presto, obtengo los ingresos equivalentes a un pago mensual del salario mínimo, por lo cual me considero un trabajador. Al siguiente mes no llego a ese objetivo. ¿Dejo de ser trabajador? Pues sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Me vuelvo a inscribir en plataformas? Pues estrictamente sí. Martín Vázquez, para hacer sueldos y salarios tiene que haber subordinación. A ver, les voy a dar una probadita de esto para ir cerrando, porque la verdad es que está muy interesante. A ver, denme un segundo, por favor, y les voy a mostrar el decreto
para que ustedes observen cuáles son, qué es lo que nos está estableciendo, cuáles son estas condicionantes, ¿sí? Denme un segundo, por favor, y con eso iremos cerrando esta noche, porque, como les digo, hay mucho tema que hablar. De hecho, no lo he comentado ahorita, pero ¿y qué pasa con los impuestos estatales? Nadie se pregunta por los impuestos estatales. ¿Y qué pasa con ello? ¿Sí sabían que el año pasado empezaron a entrar en vigencia? Es importante que lo tomemos en cuenta, ¿sale? Entonces, ahí hubo un tema, una controversia grandísima el año pasado a mediados con evasión fiscal por parte de estas empresas porque pues no estaban haciendo este pago de impuestos estatales, ¿sí? Y hablar de impuestos estatales hace todavía más complejo el tema, porque como son estatales, tienen lineamientos distintos por estado, ¿sí? Aplicaciones distintas. Entonces, yo los invito de nueva cuenta a que entren al curso, ¿sí? Para que veamos todas estas dudas. A ver, un segundo, por favor. Quiero enseñarles este decreto para ya ir cerrando. Permítanme. Un segundo. A ver, disculpen. Ahí va. A ver si ahí pueden observarlo. Aquí está. ¿Sí? Mira. Ese es el 29. Esto es Ley Federal del Trabajo, queridos valientes. ¿Sí? Artículo 291C. La persona trabajadora de plataformas digitales será quien preste servicios personales remunerados y subordinados bajo el mando y supervisión de una persona física o moral. Ahí, estimado Martín, ¿sí? Ya la Ley Federal del Trabajo empieza a contemplar, ¿sí? Subordinación. Y estoy en total, bueno, estoy de acuerdo, estimado Martín, en que esto podría ser una discusión que podría llevarnos mucho tiempo, pero ya la ley lo tiene contemplado, ¿sí? Y nos dice que la persona trabajadora de plataformas digitales será quien preste el servicios personales, remunerados y subordinados, bajo el mando y supervisión de una persona física o moral que ofrece servicios a terceros a través de una plataforma digital y genere ingresos netos mensuales equivalentes a por lo menos un salario mínimo mensual de la Ciudad de México por su trabajo, independientemente del tiempo efectivamente trabajado. Dice, a mí no me importa cuánto tiempo trabajes, si tú obtienes el ingreso mínimo mensual para la Ciudad de México, sí, porque aquí distingue, ¿no? Porque ya sabemos que de pronto, para la región fronteriza norte, pues hay otro salario mínimo, ¿no? Pero aquí nos especifica, si tú ganas más del salario mínimo mensual para la Ciudad de México, vas a ser considerado trabajador. Las personas trabajadoras que presten servicios a través de plataformas, y aquí miren, quiero que acoten, porque no se trata de que yo preste un servicio en una plataforma digital solamente, sino que siempre se encuentren estos sujetos que planteamos al inicio, ¿sí? Que presten servicios a través de plataformas digitales, serán consideradas trabajadoras independientes si al final de cada mes no alcanzan a generar la percepción mencionada. Entonces, me habla de trabajadores, persona trabajadora y trabajador independiente. Persona trabajadora, la que alcanza el ingreso mensual, y persona trabajadora independiente, la que no lo alcanza. Complicadísimo empezar a desmenuzar todo esto sin que nos enredemos. Y de la retención del ISR no dan factura, ahí se constituiría un delito, ¿no? Pues sí, si no hay retención del impuesto sobre la renta, pues ya el intermediario estaría cayendo en una falta y por ende la autoridad pues
tendría que recurrir a, pues, a sus facultades de comprobación para poder atender a este tipo de faltas por parte del intermediario, querida Norma, ¿sí? Pero no serías tú la responsable. Pero la pregunta puede tener un alcance más grande, Norma, porque eso para efectos de impuestos federales, pero para impuestos estatales habría que entender, ¿sí?, la responsabilidad solidaria de quien presta el servicio, ¿sí? Y eso atiende directamente a las disposiciones locales. Bien, entonces, queridos valientes, les hago de nueva cuenta la invitación. Entren al curso, va a estar muy bueno, vamos a otorgar papeles de trabajo, vamos a brindarles herramientas para que ustedes puedan cumplir con sus obligaciones. Ya vieron lo complejo que es, a pesar de que hablemos de actividades simples o que fácilmente puedo llevar a cabo porque simplemente tengo un teléfono, me inscribo, tengo un carro y hago mis operaciones. Poco a poco, la autoridad tiene alcances de fiscalización más grandes y no estoy aquí yo para meterles miedo, pero observen cómo es que los mensajes del SAT llegan cada vez a más personas, los alcances de la autoridad cada vez van llegando más lejos, por lo que siempre va a ser importante que nos anticipemos y cumplamos con nuestras obligaciones para que no tengamos problemas, ¿sí? Y motivemos esas actividades y nuestras riquezas, ¿sale? Norma, gracias, qué bueno que ya estás en el curso, querida Norma, te vamos a ver ahí y pues vamos a estar a tus órdenes. Perfecto, entonces les dejo aquí el programa, como pueden ver, vamos a ver régimen de sueldos y salarios, régimen de actividades empresariales y profesionales, vemos plataformas tecnológicas, retomamos este tema tan amplio, el régimen simplificado de confianza que parece un pulpo que puedes hacer cualquier cosa en este régimen, porque también puedo tributar en este régimen y hacer actividades de plataformas tecnológicas, interesantísimo esto, ¿sí? El arrendamiento, ¿sí? Personas morales del régimen simplificado de confianza, ¿sí? Vamos a ver Código Fiscal de la Federación para poder atender a los exhortos, a las cartas de invitación, para poder solicitar algunos beneficios fiscales que estén vigentes en el ejercicio, ¿sí? Por lo que les hago esta atenta invitación para que se inscriban, ¿sí? Y participemos juntos y aprendamos todos juntos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Sé que el tema es complicado, espero no haberlos enredado más, no es mi intención, pero merece la pena detenernos a analizar todas estas disposiciones, ¿sí? Y podamos nosotros cumplir con esas obligaciones sin que tengamos repercusiones, pues, por hacer cosas, pues, debidas, ¿no? Todos estamos buscando generar ingresos, trabajar, ¿no? Y sería una pena, pues, vernos afectados por no cumplir con otras obligaciones que van implícitas al trabajo que ya realizamos. ¿Sale? Yo les agradezco mucho su participación, su presencia y espero verlos a todos en el curso. Estaré muy contento de verlos por ahí. No sé si el contador Daniel quiere agregar algo más, si no estaríamos finalizando esta transmisión. Bien, creo que estaríamos finalizando. Ya tienen ustedes información, cualquier cosa, estamos a sus órdenes, contáctenos y bueno, espero verlos a todos en el curso. Les deseo muchas bendiciones, les agradezco mucho que hayan estado y se den el tiempo para aprender. También yo me llevo muchos aprendizajes de ustedes y espero verlos a todos por aquí. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hasta pronto.